Hola amigos, muy buenas noches. Aquí estamos reunidos nuevamente en un Conversando con. Tenemos la gratísima sorpresa de tener a don Pepe Out, a quien en lo personal tengo mucho aprecio, mucho cariño, a pesar de que algunas veces tenemos miradas que están en polos distintos o miradas al frente, ni siquiera en polos, en realidad, miradas al frente, pero creo que Pepe ha hecho una contribución importante a la política y a entender lo que ocurre, y siempre con una mirada desafiante de las cosas. Así que voy a dar directo la bienvenida a Pepe en este programa que estamos tratando de hacer desde hace ya tiempo, Pepe, en Unidos por Chile, este movimiento ciudadano que fundamos hace ya, van a ser 2 años, y que esperamos poder contribuir a construir un mejor país para todos, desde el conocimiento, la experiencia, aprender y invitar a gente que nos enseñe y nos muestre miradas distintas. Pepe, quiero que te presentes tú, porque cuando pusimos que en las redes que ibas a venir, me empezaron a llegarme algunas cosas, como diciendo que había sido modelo, como diciendo que en Magallanes era tu zona, que habías estudiado veterinaria, que, o sea, una serie de cosas que de alguna manera uno no tenía en el radar. Entonces, antes de entrar a la contingencia política, me encantaría ver quién es Pepe Out, qué es lo que hay detrás del personaje que se ha ido construyendo con su sombrero y sus cosas, con su... ¿Quién es Pepe? Bueno, es difícil en pocas palabras, pero efectivamente crecí en Tierra del Fuego. Mi madre magallánica, yo nací acá en el Hospital San Borja y pasé mi infancia en Cerro Sombrero, una localidad en App. Mi padre fue médico del consultorio de Cerro Sombrero y yo me vine al internado Barros Arana a estudiar desde octavo, tenía 12 años. A Limba, y egresé el año 73 con 16 años. Y efectivamente, por influencia de mi hermano, que era un veterinario frustrado, entré a estudiar veterinaria en la Universidad de Chile y luego, en mi segundo año de veterinaria, entré a estudiar psicología también en la Universidad de Chile. Y lo hice de manera simultánea. En algún momento se toparon, todo funcionó mientras mi polola era de veterinaria. Cuando cambié de polola a psicología, tuve que volver a veterinaria. Y después de egresar, volví a estudiar psicología, pero me expulsaron por mi decreto de expulsión, dice, por desafiar la institucionalidad universitaria. Y allí hice estudios en la Flaxo, me hice muy amigo, me hice asistente de un sociólogo chileno, Manuel Antonio Garretón, que es Premio Nacional de Ciencias Sociales, y él me consiguió una beca con su maestro, que se transformó en el mío, que es un francés que se llama Alain Touraine, muy vinculado con Chile, fundó la Escuela de Sociología chilena en los años 50, y se quedó chilena, y siempre tenía un grupo de chilenos, y yo me fui el 83 y volví el 88. Me fui, trabajaba en una ONG que dirigía Eugenio Tironi, y volví después y trabajé con Eugenio como asistente de investigación. Y luego la historia reciente, yo siempre tuve un emprendimiento colectivo, una consultora de estudios, y estaba con un pie en la política y con un pie en la consultora, pero el año 2000 más o menos cerré mi boliche, porque lo que no me ha gustado nunca es la doble militancia en la política y en los negocios. Y en eso disputamos mucho con Jorge Chausson. De hecho, yo le gané una elección a Jorge Chausson, creo básicamente por eso, a la Secretaría General del PPD. Bueno, fui fundador del PPD, secretario general, vicepresidente, luego presidente incluso, y renuncié hace ya
5 años y soy independiente de centro izquierda. En Francia hice muchas cosas, por supuesto, cuidé niños, entre muchos niños al propio Marco Enrique Ominami de chico. Era un hijo único con el tren eléctrico más maravilloso que he visto en mi vida. Pero hice muchas cosas y entre otras, claro, seguramente te dijeron que modelé. Efectivamente. Así es. La necesidad tiene cara de hereje. Fui modelo de una campaña publicitaria de ropa interior en El Salvador, imagínate. ¿Y cómo nos dejaste bien puestos o no? Por supuesto. Si el problema fue cuando el tipo era un salvadoreño que vivía en mi residencia universitaria. Me dijo que era para un trabajo en la universidad primero, y por supuesto era con ropa, pero a poco andar ya estaba sin ropa, en realidad era para un estudio de desnudo, y también que lo usó luego para una campaña publicitaria. En el fondo me vendió, pero me pagó por esa campaña el equivalente a un mes de beca, así que yo estaba feliz. O sea, podríamos cambiarle el título a la canción hoy día y decir con Pepe out al desnudo. Podría ser. Perfectamente, sí, no tengo problema. Ok. Pepe, gracias por este viaje. Tú recién nos señalaste que renunciaste al PPD hace 5 años. ¿Por qué alguien que funda un partido político renuncia? Mira, esto es como los divorcios. Es difícil explicar por qué te divorcias. ¿Cuándo te divorcias? Cuando ya la convivencia se hace imposible. ¿Cuándo comenzó a hacerse imposible? Es difícil saberlo, pero yo me di cuenta que ya no podía seguir cuando yo era bien emblemático del PPD. O sea, todo el mundo me identificaba como el PPD. Y el momento en que me di cuenta que no podía seguir es cuando se me acercaban jóvenes y me decían, quiero entrar al PPD. Y yo los miraba y les decía, mejor que no. Entonces, cuando ya tú no puedes invitar a alguien a formar parte de la entidad tuya, obviamente te tienes que divorciar. Por supuesto, pero cuando tú dices, ¿por qué no los querías invitar? Porque en una entrevista tuya hace algunos años tú dijiste que sentías que adentro había una maquinaria que no era para servir a la sociedad, sino que para servirse a sí mismo, o algo así, parafraseando. O sea, se privatizó el PPD, se convirtió en un partido de unos pocos, con socio controlador principal y socios minoritarios, y esa es una de las dimensiones. La otra es que el PPD se alejó de su objetivo original, pues el objetivo original era una fuerza de renovación de la política y se tradicionalizó y se convirtió además en otro partido más de izquierda, digamos. Y yo lo que había contribuido a formar era un progresismo libertario, era la conjunción entre el socialismo y el liberalismo, no era otro partido socialista más. Y después que perdimos el gobierno y tomó Jaime Quintana el partido y lo llevó por la línea de la retroexcavadora, francamente me cansé de tener diferencia con mi partido, ¿te fijas? Entonces cuando la gente te cobra sentimientos por aquello que tú, de lo que no eres responsable, pero apareces como responsable, no me quedaba otra que terminar. Probablemente si hubiera sido un militante de base lo habría hecho de manera anónima, pero yo tenía una responsabilidad con miles de personas que estaban ahí, que son mis amigos, en fin. Hoy día hay más gente fuera del PPD que dentro del PPD, porque su proyecto original, digamos lo que es hoy día, está muy alejado de su proyecto original. Perfecto. Pero, ¿y a ti cómo te pone esto hoy de que todavía gente de izquierda de alguna manera avale o vea con simpatía acciones concretas como la violencia?
o que de alguna manera, porque hay cosas que a uno, al ciudadano a pie, como que no logra entender mucho lo que ocurre, porque cuando yo veo que a alguien le saquean su local, un pequeño emprendimiento, 3, 4 veces y se lo queman, y yo después voy y digo, voy a premiar a estos saqueadores, pero no voy a premiar o voy a ayudar de alguna manera a quien fue saqueado o a quien le quemaron, es una cosa como incomprensible. ¿Tú tienes alguna mirada con respecto a eso? ¿Qué piensas tú de eso? O sea, bueno, yo he tenido una posición súper categórica y clara respecto de eso, ¿ah? Y creo que la violencia es enemiga de la democracia y no pueden convivir una con la otra. Y hay muchos que se han visto tentados a, comillas, comprender. De la comprensión a la justificación hay una frontera muy delgada, y de la justificación a la promoción hay otra frontera también muy delgada, ¿ah? Y yo creo que nosotros tenemos que tener tolerancia cero a la violencia en democracia, ¿ah? Y a la promoción de la violencia. Yo por eso que soy catalogado como traidor por muchos, amarillo por otros, en fin, pero yo reivindico de manera orgullosa mi adhesión a las formas de la democracia, no solo al contenido de la democracia, porque la democracia finalmente es más forma que contenido, porque los contenidos los ponen los distintos gobiernos, los distintos movimientos políticos, sociales. Las formas son los que definen la democracia. La democracia finalmente es la manera civilizada de resolver o enfrentar los conflictos que existen en la sociedad y que van a existir siempre. Por supuesto, se van transformando. Son muy distintos los conflictos del siglo XXI que los del siglo XIX, aunque haya muchos que todavía están pegados en los conflictos del siglo XIX. ¿Eh? Y desde esa perspectiva, Pepe, entendiendo que tú dices tolerancia cero con la violencia porque es reñida con la democracia, permíteme agregar que además la violencia está absolutamente reñida con la razón y con el alto intelecto, porque además fisiológicamente alguien que está en un acto violento no puede razonar, ni puede discernir, ni puede ir hacia la esfera, y eso tú como buen discípulo de las ciencias humanas, de las humanidades, sabes que precisamente el hombre se caracteriza por el pensamiento elevado y eso nos distingue y eso va reñido con la violencia. Entonces, eso es como muy primitiva la violencia, aunque en algunas oportunidades probablemente uno podría justificarla cuando hay un régimen tiránico o cuando efectivamente está en riesgo la familia o está en riesgo la propia, ¿no es cierto?, naturaleza personal. ¿Qué te hace a ti pensar? Porque ya vamos a entrar a la contingencia, entonces estoy tratando de dibujar al Pepe Out que nos va a contestar sobre la contingencia. ¿Qué te hace pensar hoy día que tengas todavía, por ejemplo, un partido comunista, que probablemente es el único partido comunista del mundo democrático que conocemos, que mira no solo con simpatía, sino que aplaude incluso lo que pasa en Cuba, después de 62 años de un régimen claramente no democrático, dictatorial? ¿Qué te pasa a ti? Porque de alguna manera caminaron juntos en esa coalición. Hubo momentos en que hubo alianzas estratégicas, digamos. O sea, yo te quiero decir que mi madre era comunista con el favor de Dios, pero comunista. La gringa, le decían. Y de hecho me llevó a una especie de scout que tenían los comunistas que se llamaban los pioneros, ¿ah? Donde hacíamos teatro y excursiones a los cerros de Peñalolén. Pero yo nunca fui militante porque siempre me dio la impresión, a pesar de que el periodo en que yo conocía al Partido Comunista era el partido reformista, ¿ah? Respecto de los socialistas y otros que estaban en la punta y que habían declarado inviable, habían clausurado la vía electoral y habían puesto la vía armada dentro de sus declaraciones, en fin, y el PC más bien jugaba, y en la Unidad Popular jugó el rol amortiguador,
no a la guerra civil, mientras Altamirano decía avanzar sin transar. ¿Ah? Sin embargo, el Partido Comunista se transformó más tarde. ¿Ah? Y se transformó porque pasó a ser de un partido básicamente del sindicalismo y de la cultura. No había artista que no fuera comunista en Chile, prácticamente, ¿ah? A un partido de los márgenes. Es decir, fueron abandonados, se fueron yendo los de la cultura y los sindicalistas, porque el sindicalismo siempre quiere reforma, no quiere revolución. ¿Ah? Y el Partido Comunista viró después de la revolución sandinista en Nicaragua. ¿Ah? Y se transformó, y ahí incorporó lo que se llama la violencia aguda, y metió el tema armado, creó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era un brazo armado del Partido Comunista, y entró a la transición de espalda, porque llamaron a no inscribirse, ¿te acuerdas? Inscripciones, sí, claro, traición, claro, decían, ¿ah? Pero al final terminaron algo parecido a lo que hicieron ahora, entre paréntesis, con la Constituyente. Con la Constituyente, claro. Terminaron como los reyes del apruebo, pero estaban en contra siquiera de que se preguntara a la población si quería aprobar o rechazar el camino a una nueva Constitución. Entonces a mí me da pena, porque veo un partido comunista completamente transformado de lo que fue su historia y convertido, como tú decías, en uno de los últimos mohicanos de la política de izquierda comunista, porque la mayoría de los partidos comunistas del mundo se han ido transformando. El Partido Comunista de Italia ya no existe, existe un gran partido democrático, se llama. ¿Ah? El eurocomunismo se transformó, y en España está metido en un bloque más amplio, y en Francia también, ha gobernado muchos años, los años que le ha tocado gobernar, siendo un grupo pequeño, pero Chile es como un islote. ¿Ah? Yo diría que habría que hacer arqueología para entender lo que ha ocurrido con el Partido Comunista, pero al mismo tiempo son esas mismas cosas, Ricardo, las que le impiden transformarse en mayoría. Son las cosas que impidieron que, teniendo un liderazgo muy bien perfilado, trascendiendo con mucho al Partido Comunista, finalmente fuera derrotado ignominiosamente y sorpresivamente en una primaria masiva, porque el discurso de Jadwe se orientó a la barra brava, se orientó al público supuestamente a la izquierda del Partido Comunista, leyendo muy mal los resultados de la elección, pensando que la lista del pueblo representa a un contingente electoral muy numeroso que votó por ellos por las posiciones radicales y de izquierda, de ultraizquierda que tienen, sin entender que simplemente la gente votó contra el sistema político para que hubiera ciudadanos y no políticos en la convención, y la lista del pueblo de alguna manera ha sido como una especie de fraude publicitario, porque se vendieron como independientes, incluso para algunos de ellos mismos que se han ido saliendo, se vendieron como independientes, pero son un partido de ultraizquierda. Y por eso decidieron no ser partido y no competir como partido en esta elección, porque si compitieran como partido con el discurso de su partido, con la legitimación de la violencia, entre otras cosas, sacarían el 3, 4, 5% de los votos. A ver, Pepe, pero siguiendo en esa misma línea, hacia la izquierda tienes el Frente Amplio con un universo de pequeños partidos que lo conforman, y con algunos un poco más duros, otros mucho más dialogantes, otros más reformadores, otros más soñadores. Es un análisis, un fenómeno importante. Yo creo que le falta experiencia política, experiencia concreta de construir cosas, porque eso probablemente les va a dar una visión distinta. Pero tienes además el Partido Comunista, y a la izquierda del Partido Comunista, una cosa que probablemente en ninguna parte del mundo ocurre, aparece un referente. ¿Qué es lo que hace que socialmente en Chile, y ayúdanos a entender, que es el país que más ha crecido en los últimos 30 años, que pasamos de ser uno de los países más pobres de la región, junto con Bolivia, a ser por lejos el país con mejores
indicadores. Yo sé que los indicadores no generan épica, no generan pasión, no generan emoción, pero son hechos reales, digamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en un país que si tú analizas desde afuera, lo único que no debería ocurrir, en teoría al menos, es que aparezcan grupos de ultraizquierda como diciendo está todo malo, cuando tú miras a los vecinos y dices, pero por Dios, Argentina, que es mucho más potente que nosotros, que tiene una tradición económica y cultural mucho más potente que nosotros, tiene un 50% de pobreza. Entonces, ¿qué explica el surgimiento en el siglo XXI de una ideología que ha demostrado ser absolutamente anacrónica y además que cuando tú la llevas y la plasmas en términos concretos, ha demostrado una y otra vez su fracaso para traer bienestar a la gente? ¿Qué pasó? Es que no son, fíjate que es bien, si tú quieres, contraintuitivo, como se dice, porque uno pensaría que el radicalismo político crece cuando hay más pobreza. ¿Ah? Claro. Pero la ciencia política que ha estudiado ha correlacionado las sublevaciones, los estallidos, las revoluciones, ha establecido que en verdad tienden mucho más a ocurrir cuando los países van para arriba que cuando los países van para abajo o están estancados. El estallido de mayo 68 en Francia ocurre después de 20 años de crecimiento en la posguerra. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque siempre se produce un desajuste entre el crecimiento económico y el crecimiento de las expectativas. El crecimiento de las expectativas siempre es más veloz que el crecimiento económico, por rápido que sea el crecimiento económico. Y particularmente entonces cuando se desacelera un poco, que es lo que ocurrió en Chile, se desacelera, el de las expectativas sigue el ritmo acelerado y se produce entonces un contraste entre expectativas muy crecidas y capacidades insuficientes de satisfacerlas. Y por otro lado, la cultura tampoco se transforma con la misma velocidad que la economía. Y nosotros seguimos siendo una sociedad tradicional, muy segregada, donde hay muy poca comunicación entre los distintos sectores sociales y por lo tanto eso genera, por supuesto, un caldo de cultivo o una situación de contexto que hace crecer la insatisfacción. Pero luego yo te quiero decir que yo no concuerdo para nada en la interpretación mayoritaria de que Chile se ha izquierdizado. Creo que estamos cometiendo el mismo error de concepto que cometimos el gobierno de Michelle Bachelet, de creer que porque habíamos ganado 62, 38 la segunda vuelta, el país se había izquierdizado. Y resulta que las reformas, que eran reformas de izquierda, rebotaron en la clase media. Y ganó después Piñera porque perdimos la mayoría social detrás de esas reformas. Luego Piñera, que ganó 55-45, creyó, y sus partidarios también, que el país había virado a la derecha. Y mira lo que pasa luego. No caigamos, aunque el hombre siempre, tú sabes, tropieza tantas veces como sea necesario en la misma piedra, pero no pensemos que ahora hubo un viraje a la izquierda. ¿Por qué razón? Porque las demandas de la gente son contradictorias, Ricardo. Siempre, por definición. La misma gente que marchaba por educación pública gratuita y de calidad se sintió agredida cuando eliminamos el copago, porque, y yo lo viví esto en Maipú, porque los hijos de las familias del campamento vecino podían ingresar al colegio de mis hijos y esos niños vienen con cortapluma y con malas costumbres, etcétera, etcétera. Estoy entrecomillando, por supuesto. Por supuesto. Los mismos que marchaban por no más AFP, consultados sobre dónde querían que fuera la cotización adicional, decían a mi bolsillo, no a la solidaridad.
Entonces, la gente, como dicen en el campo, es más compleja y quiere siempre chicha y chancho. Quiere muchos retiros y mejores pensiones, que son, por supuesto, completamente antagónicos. Si retiras mucho, no vas a tener mejores pensiones. Si quieres mejores pensiones, tienes que hacer cotización obligatoria y no retirar nada. ¿Ah? ¿Y esa dicotomía cómo la soluciona, Pepe? Porque hay un tema que tiene que ver con la gobernanza, porque tú tienes que gobernar de alguna manera generando políticas públicas y manteniendo primero la cohesión social, el sentido de identidad, el sentido de integridad, etcétera. ¿Cómo logras eso? Haciéndote cargo del conjunto de demandas contradictorias. Es decir, en concreto, haciendo reformas que no generen la incertidumbre que generan las reformas cuando son rápidas, bruscas e inmediatas, haciéndote cargo de que la gente quiere cambios pero quiere seguridad, que la gente quiere libertad pero quiere orden. Y si tú te pones en el polo de la libertad y no te haces cargo de que la gente quiere orden, el que se ponga en el polo, no va a gobernar. No va a gobernar. Y es lo que le pasó a Jadwe, y es lo que le podría pasar a Boric si no se hace cargo de que la gente también quiere orden, también quiere seguridad, también quiere estabilidad política. El que no se haga cargo de las dos cosas, el que no logre articular una propuesta que por supuesto contenga cambios y respuesta a las demandas de mayor igualdad, de menos abuso, etcétera, pero con gobernabilidad, con estabilidad, con seguridad. ¿Eh? Pero ¿cómo se interpreta entonces en términos de caudal de votos lo que acaba de ocurrir con las primarias, en donde Chile Vamos, o la votación son 300, casi 400.000 votos menos que el Apruebo Dignidad, donde estaba Boric y Jadwe. Y de hecho Jadwe, él por sí mismo, saca más votos que el más votado del pacto contrincante, que es Sichel. Entonces, a mí no me extrañó, yo lo había anunciado. Yo sé, por eso, oiga, por eso que estamos partiendo este ciclo de charlas de nuevo con usted, porque usted es el gurú de esto, pues. Oye, es fácil. Piensa tú que de un lado estaban los candidatos del gobierno y de otro lado los candidatos de la oposición. Y esto por decisión, por lo demás, incomprensible, irrisible de la centroizquierda, que abandonó el campo de las primarias legales. Y entonces, claro, cientos de miles de personas que no tenían opción fueron a votar por Gabriel Boric, porque los identificaba mucho mejor que Daniel Jadwe. Y otros seguramente también votaron por Sichel, pero yo creo que lo de Sichel tiene más que ver con que el electorado que se identifica con la derecha estaba tan deprimido por los resultados del plebiscito del 15-16 de mayo, del 13 de junio, que dice, mira, no tenemos nada que hacer como derecha, pongamos a alguien de centro para derrotar a la izquierda. Es decir, Sichel logró convertirse en la mejor opción, de alguna manera la que los puede salvar. Y efectivamente, yo creía, es difícil probarlo hoy día, pero creía que si hubiera ganado Lavín, tenía altísimas probabilidades de llegar tercero en la primera vuelta y de que hubiera una primera vuelta entre Proboste y Boric. Yo creo que volvieron a la pelea, yo creo que volvió la derecha con la candidatura de Sichel a estar en la pelea. Igual tenemos, creo yo, la elección presidencial de mayor incertidumbre desde el 70, en el sentido de que no está escrito quién llega primero ni quién llega segundo, y cualquiera de los tres puede llegar tercero. Quiero recordarle a nuestros auditores que estábamos con el diputado Pepe Out, quien además es experto en elecciones. Él ha ido configurándose como una de las personas que más sabe, y normalmente su visión y su análisis, sus predicciones son las más acertadas, incluso más que las compañías gigantescas que hacen encuestas que
las últimas veces han andado un poco perdidas, digamos. Así que por eso es que es importante que escuchemos a Pepe. Voy a abrir directamente algunas cosas con respecto a las elecciones y después quiero que nos metamos un poquito en la constituyente. En las elecciones, ¿qué es lo que tú ves que va a ocurrir? ¿Cuántos candidatos vamos a tener? ¿Quiénes creen que van a ser los nombres? ¿Qué porcentaje tú, entiendo que es una foto de hoy, de la primera semana de agosto, que todo esto es cambiante, por lo tanto no te vamos a sacar al pizarrón después diciendo que te equivocaste, sino que hoy día, ¿cuál es tu visión de lo que debería ocurrir en noviembre? Mira, el electorado está más, como dicen los químicos, lábil, es decir, se suelta rápido un elemento químico del otro, se mueve con una facilidad con que no se movía en elecciones pasadas y en décadas pasadas. Esta propensión a votar por el mismo sector por el que votaste, creo yo, hoy día está puesta en cuestión. Y por varias razones. La principal es el ingreso masivo de electores nuevos. No tenemos los datos de mayo ni de junio, pero sí tenemos los datos del plebiscito. En el plebiscito se incorporaron a votar, no habían votado antes, 1.800.000 personas. 1.800.000 personas. Promedio de edad, 27 años. Es decir, es gente menor de 35 para abajo. Esos pesaban 7% de los votantes efectivos en la elección anterior. Las anteriores, la del 2013, la 2017, ya habían pasado a 14%. Ahora superaron el 23%. Es decir, el 23% de los votantes tiene menos de 30 años. Menos de 30. Y se retiraron del plebiscito 1.300.000 personas que habían votado las anteriores y que dejaron de hacerlo. ¿Y eso fue por condiciones políticas, sanitarias, para entender un poco? Yo creo que mayoritariamente por razones sanitarias, porque el promedio de edad de ellos es 60 años, de esos que se salieron. En cambio, los que entraron es 27. Claramente entraron los jóvenes, salieron los viejos. Y además creo yo, en el caso del plebiscito, la desesperanza respecto del resultado. Porque era un resultado previsible. Y ¿para qué voy a ir si total igual vamos a perder? Y más encima voy a correr riesgo de enfermarme. Yo creo que se retiró una parte del electorado de derecha de esa elección, y eso se tradujo en un resultado de 78-22% en favor del rechazo. Probablemente yo había pronosticado tampoco muy diferente, 72-28. Pero yo creo que el retiro hizo que fuera todavía más categórico. Pienso que eso se mantuvo con menos votantes, se mantuvo en mayo. Yo pensé que iban a volver los adultos mayores y que iban a retirarse parte de los jóvenes, particularmente en las comunas populares. Ocurrió que se retrocedió la participación en comunas populares, pero también no aumentó la participación de los adultos mayores. Y seguramente en esta elección tampoco. Yo creo que son los jóvenes los que le dieron el triunfo a Sichel y a Boric. Probablemente con el electorado de 2017 habría ganado Lavín y Jadwe. Entonces, tiene que ver con eso primero, los triunfos de Sichel y Boric, con el nuevo electorado. A un nuevo elector de centro derecha, francamente Lavín no le decía mucho. O sea, era como un veterano de 3 guerras. Alguien que ya está demasiado, y no es que conozca mucho a Sichel, pero se puede identificar más fácil con una figura más joven, con una historia además más cercana a la mayoría,
¿ah? Y por lo tanto, si tú quieres, para mí no fueron sorpresones. ¿Ah? Ok, pero ¿qué pasa en noviembre? Bueno, yo creo que primero ya tienes garantizado dos, ¿cierto? Que pasaron directamente por ganar la primaria. Se va a agregar un tercero que muy probablemente va a ser Yarna Proboste, que debiera ganar ampliamente la consulta del sábado 21. Y ahí tú tienes una disputa a tres bandas, y yo creo que esos tres se van a llevar entre el 60 y el 75% de los votos. Es decir, yo apostaría que esos tres sacan entre 20 y 25%. Cada uno. ¿Ah? Cada uno, claro. Cada uno. Si están en el piso o están en el techo va a depender obviamente de la campaña. Ok, ¿ah? pero vamos aterrizando. O sea, y te agrego. Tú tienes tres entonces que van a estar ahí. Pero espérate. O sea, tenemos que tú dices, Sichel, Boric y Proboste van a tres bandas, todavía no estamos hablando de los candidatos laterales, y cada uno de ellos va a estar entre el 20 y el 25% alrededor. ¿Estamos? O sea, ninguno de ellos superaría, según tú, más del 30% de los votos. Es muy difícil. Yo creo que ninguno. Ok, ya. Yo apostaría doble contra sencillo y un poco más incluso de que ninguno supera el 30% de los votos. ¿Ah? Ok, y tienes... pero eso pregúntamelo después de consolidada la inscripción de los demás candidatos. Ya, ¿quiénes son los demás candidatos que según tú aparecen? Porque déjame decirte algo. El fin del binominal, la gente lo hizo propio y hoy día vota mucho menos instrumental que identitario, es decir, vota por el que efectivamente lo identifica. Antes tú tenías las dos coaliciones que se llevaban todos los votos y el resto marginal. Tú tienes desde hace un ratito elecciones mucho más compartidas. Entonces, perdón, ¿y eso ha sido bueno para la gobernabilidad? Un paréntesis, ¿ha sido bueno este nuevo sistema o le ha quitado estabilidad, le ha quitado la posibilidad de tender puentes? ¿Cómo lo ves? Bueno, es difícil está hecho para la posibilidad de tender puentes, porque cuando tú tienes varios actores representados en el Congreso, ya no existe como antes el castigo de moverte de una coalición hacia la otra. Yo sentía las miradas en la nuca de los míos cuando me desplazaba a conversar con alguien de la derecha. Hoy día, en cambio, hay una diversidad que permite distintas conversaciones. Ahora, yo creo que todavía la política está muy binominal y no ha entendido que puede haber articulaciones nuevas, distintas, a geometría variable, como está ocurriendo en la convención por lo demás, ¿ah? A geometría variable, dependiendo del tema, y no una sola línea divisoria de la A a la Z, donde si tú te mueves un poquito para un lado, eres traidor a tu bloque y viceversa. Yo creo que caminamos hacia una política más diversa, donde probablemente tengamos alianzas de distinto tipo, alianzas de gobierno de distinto tipo en el futuro de lo que hemos tenido, pero muy temprano todavía para saber. Pero, ¿qué vamos a tener? A la izquierda de Boric va a haber algo. Bueno, Artés, que siempre aparece después de la lluvia cada 4 años. Es posible, la lista del pueblo, Sharp ya declaró hoy día que no va a estar, la lista del pueblo lo ninguneó, pero va a haber una candidatura seguramente de la lista del pueblo, dicen que una candidatura mujer de pueblo originario, que va a tironear la candidatura de Boric hacia la izquierda, pero no le doy más de 5 o 7%, creo. Lo mismo, Sichel va a tener una candidatura a su derecha, que ya está consagrada, que ya sacó 7,9% de los votos en la elección anterior. Creo que le va a costar crecer respecto de esa votación, porque
porque va a estar tan clara la amenaza de que gane la izquierda que eso va a llevar a muchos a inclinarse por la candidatura más fuerte, que es la de Sichel, y por lo tanto va a tener poco espacio para crecer José Antonio Kast, pero yo, por supuesto, le doy entre 7 y 10%, y luego va a haber otras candidaturas. ¿Ah? Segura, creo yo, la candidatura de Parisi, que formó un partido, que va a tener además lista parlamentaria, y que va a ser una especie de frafra, ¿ah? Que va a comer a la centroizquierda y a la centroderecha, apuntando a desde los retiros, desde el discurso pro consumidor, pyme, profesionales, libertad, etcétera, discurso de centro más bien, liberal. Tiene los problemas que tiene de identidad Parisi, pero tiene muy buena capacidad mediática, y no creo que saque menos de un 5% de los votos. El resto creo yo anecdótico. Entiendo que va a ir el doctor Contreras. ¿Cómo se llama? ¿File? Sí, no recuerdo el nombre, pero efectivamente parece que está juntando las firmas. Sí, que propone un calendario de 14 meses. Exacto, una revolución. Probablemente Jocelyn Hall consiga, pero si se inscribe le va a pasar lo mismo de la otra vez, que tuvo menos votos que patrocinantes de su candidatura. Pepe, y nos puede sorprender otro candidato mapuche que está buscando firmas. Ok, y en ese escenario... Hay un candidato mapuche que está buscando firmas. Sí. Y en ese escenario, ¿con quién te crees que ¿Perdón? pasa? Estás con internet un poco inestable. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Voy a reemplazarlo por el del celular. Perfecto. Que es mejor. O sea, las compañías de celular están dando un buen servicio. Sí. Sí. No diga cuál, porque si no después tenemos conflicto de interés ahí. Oye, Pepe, ¿y quién crees tú que pasa a segunda vuelta en ese escenario que tú nos acabas de mostrar? Hoy día. Me voy a cambiar de... Ya. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Mira, yo, como te decía al inicio, creo que hay 3 para 2. Y esto es primera vez que hay 3 para 2. Porque en las 2 anteriores estuvimos cerca de que hubiera 2 para 1, en el sentido de que Meo le pisó los talones a Frey el 2009 y después Beatriz Sánchez le pisó los talones a Guillé, pero estaba claro que el de derecha pasaba. Hoy día hay 3 para 2. Es decir, cualquiera podría quedar fuera en segunda vuelta, de la segunda vuelta. O sea, si José Antonio Kast supera el 10%, te lo doy firmado que Sichel no llega a segunda. Por eso que estos son vasos comunicantes. Ok, pero en el escenario de que salga en segunda vuelta, hagamos un poco de política ficción para que la gente trate de ser concreta. Sichel versus Proboste, ¿quién gana? Debiera ganar Proboste, pero el electorado está cada vez más, depende mucho del comportamiento de los actores. Por ejemplo, para Boric, la clave es cuán presente está el PC en su candidatura. Mientras más presente, menos posibilidades. Obvio. Mientras más aparece predominando el PC, mientras más señales haga Boric hacia su izquierda, si tú quieres, o hacia la tolerancia a la violencia o la sospecha
de validación de la inestabilidad política o de los cambios demasiado radicales, en fin, menos posibilidad tendrá de ganar la segunda vuelta. Pepe, de los programas que tú conoces, de los programas económicos, estoy tratando de ir resumiendo las preguntas de los participantes del live y que nos han mandado por interno, así que probablemente no son al pie de la letra, pero estoy tratando de interpretar lo que ellos están pidiendo. De los programas económicos de los candidatos, ¿con cuál de ellos tú crees, de lo que conoces, el país vuelve a crecer más rápido y por lo tanto vuelve a generar empleo, vuelve a generar recaudación de impuestos y tenemos caja para las políticas sociales y fiscales? Yo creo, fíjate, que más importante que el programa económico, que por lo demás en todos los casos tiene que pasar por el Congreso y dependerá mucho del nivel de mayorías que se establezca en el Congreso, es la estabilidad política y la paz social. Yo creo que va a ser un factor clave. No visualizo una recuperación económica y una recuperación de prosperidad sin levantar la incertidumbre política y social. ¿Y tú crees que cualquiera de los candidatos, con quién crees tú que eso se obtiene más? ¿Con Kast, con Sichel, con Proboste, con Boris, con Te lo contesto de otra manera. Va a ganar el que logre que tú y que yo y que la mayoría de la gente crea que garantiza mejor eso. Ese va a ganar. Y puede, por supuesto, ser Sichel, puede ser Proboste o puede ser Boric. Creo que la tiene más difícil, pero también puede. Tiene que tomar decisiones, porque la política se trata de eso, de tomar decisiones. Si permanece dando palos de ciego, dando satisfacción a sentimientos contradictorios y a pulsiones contradictorias, obviamente no va a generar la confianza que se necesita. ¿Ah? Él está parado, sí, en una épica, está parado arriba de un árbol, imagínate. ¿Ah? Está parado en una épica atractiva y que hasta ahora es transversal. ¿Ah? Yo vi mucha gente joven que no es propiamente de izquierda ni de tradición izquierdista y todo, y que lo votó, y al ver el triunfo, obviamente eso genera una retroalimentación positiva, y eso por lo demás le dio un impulso que lo puso hoy día en los primeros lugares. ¿Ah? En la mayoría de las encuestas aparece primero. También Sichel por la misma razón, porque ganaron una primaria millonaria, ambos, con buenas votaciones, pero esto son 3.000 metros y steepleches. ¿Te acuerdas tú lo que era steeplechase? Con fosos de agua y todo. Claro. Es decir, hay muchos obstáculos que pasar. Y Boris, es cierto, ha mostrado mucha más madurez de lo que él mismo pensaba tenía, pero mira, en las primarias es muy fácil que un elector pase de Jadwe a Boris o de Lavín a Sichel. Es mucho más difícil cuando tú representas sectores políticos distintos. El movimiento, el trayecto que tienes que recorrer es más largo. Claro, y por eso que en la primaria fueron tan determinantes la franja y los debates. Ok. Pepe, ¿cómo te imaginas el país en los próximos 4, 8 años? Y te pregunto esto porque a ti te ha tocado ver cambios importantes. Tú renunciaste al PPD porque sentiste que ya no te representaba. Te ha tocado participar en votaciones cruzadas, donde has participado algunas veces con tu ex socio de la ex Concertación y otras veces con la gente de Chile Vamos, y por lo tanto tu voto, más que instrumental, es un voto que está fijado desde el punto de vista de los valores, lo que uno agradece. Pero ¿cómo ves el país en los próximos años? ¿Qué va a pasar con la constituyente? Lo que uno ve desde afuera, sin tener el conocimiento de estar sentado ahí, pero con lo que se informa, está como un poco cuesta arriba la cosa, por lo menos hasta ahora. Si bien es cierto, pareciera ser que en las comisiones hay algo de acomodo, ¿va a generar efectivamente una nueva constitución
una llave o una salida hacia un mejor país. Vamos a tener un recambio efectivamente en la clase política. Los empresarios van a entender que efectivamente cambiaron los paradigmas. Hagamos un poquito de política ficción y quiero conocer tu visión. Bueno, en estas cosas siempre está comprometido el deseo. ¿Ah? Por supuesto. Está comprometido el deseo, no solo el diagnóstico. Ahora yo, al revés de mi amigo Checho, soy un optimista inveterado. ¿Ah? Tiendo siempre a ver, de hecho, por ejemplo, estábamos discutiendo sobre la violencia. ¿Ah? Y ayer el lunes, o anteayer lunes. Anteayer, sí. Y yo le incorporé una visión que le gustó, porque dijo, chuta, no lo había pensado. Le dije, mira, lo interesante de lo que está ocurriendo hoy día, con Boris que va ahí y lo funan y lo agreden, con la tía Pikachu que sale a contener la marcha y después termina diciendo, pero estos son unos anarquistas, no quieren que la convención funcione. ¿Ah? Se empieza a producir la disociación, ¿ah? Entre los que efectivamente quieren tener éxito, y tener éxito en materia convencional significa conseguir 2/3 detrás de cada una de las proposiciones. Eso es tener éxito. ¿Ah? Y por lo tanto se empieza a configurar, lento todavía, pero se empieza a configurar una mayoría de convencionales que quiere volver a su casa diciendo lo conseguimos. ¿Ah? Y por eso se empiezan a salir algunos de la lista del pueblo, porque se dan cuenta que por ese camino va al fracaso. El camino del atrincheramiento, a la inversa, se esperaba atrincheramiento de la derecha con su tercio, que no tuvo. Lo que hay ahora es atrincheramiento de la ultraizquierda, que quiere imponer aquello que no tiene condiciones para imponer, porque no hay mayoría para sus propuestas radicales. ¿Ah? Y yo tengo la impresión de que va a ir incrementando en la medida que empecemos a discutir, que empiecen a discutir no de la coyuntura política, sino del futuro, ¿ah? De cómo quieren el futuro de Chile, porque eso es finalmente una constitución. La constitución hace dos cosas, Ricardo: define horizontes para dónde quiere caminar el país y define institucionalidad. Es decir, el correcto equilibrio entre las distintas instituciones de la República. Y yo creo que no hay mayoría, pero ni de lejos, para una constitución bolivariana, una constitución inestable, poco duradera, comillas, revolucionaria, ¿ah? Que pase por encima de los principios necesarios. O sea, ¿tú estás optimista frente a lo que viene? Yo sigo optimista en el sentido de que les va a costar, naturalmente, pero confío en esto que te digo de cada convencional que fue elegido, ¿ah? Para una tarea específica y que no puede volver a su casa después de haber sido pagado un año con un salario más grande que el que probablemente reciben, de todas maneras más grande que el de sus electores, ¿ah? Y con cierto protagonismo público, etcétera. Entre paréntesis, la convención empieza a demostrar que otra cosa es con guitarra, ¿ah? de que la atención pública está ahí, que si le arriendan o le arriendan un departamento a no sé quién, de que ahora resulta que quieren más dinero para asesoría porque no basta con lo que hay, de que aparte de la dieta parece que necesitan para el transporte y para la estadía, en fin, o sea, empieza yo te diría, a disociarse de esta cuestión populista simple de que, oye, yo represento a los que me eligieron y los que me eligieron, según yo, lo que quieren es esto y esto es lo que yo voy a intentar imponer. Se están conociendo los constituyentes. Obvio, y hay un proceso de adaptación y yo también soy un optimista empedernido como tú, pero yo soy cauto porque creo que se ha tomado de alguna manera la agenda, la tontera, y uno escucha mucha tontera y mucha gente que no tiene conocimiento y plantea soluciones simples para temáticas tremendamente complejas.
O sea, el tema económico, claramente, que es un tema complejo de multivariables, ¿no es cierto?, que van desde la independencia del Banco Central hasta los intercambios que hay y los tratados de libre comercio, etcétera. Y lo que uno quisiera es que estos problemas y esta constitución nos prepararan para el mundo que viene, que va a ser un mundo súper complicado, donde la inteligencia artificial, donde el cambio climático, donde la amenaza nuclear, son cosas reales y que aquí nos estamos mirando el ombligo y estamos todavía pensando si efectivamente queremos ponerle una estrella distinta a la bandera. O sea, es como no entender el mundo, el desafío, que puede ser una oportunidad maravillosa, pero es como no entender dónde estamos parados. Entonces, yo, si bien es cierto, soy optimista, yo no estoy tan optimista de que efectivamente logremos llegar a una mejor constitución en este. Espero que así sea, de corazón lo espero, pero estoy un poco más aún con lo que he visto, digamos, que la propia presidenta de la constituyente diga, no, yo no estoy dispuesto a llamar a deponer las armas. Eso es una condición básica en un país donde tú estás tratando de construir una constitución en democracia. O sea, no pueden haber grupos armados que no sean los que el Estado mismo y la nación misma constitucionalmente entregan por derechos, ¿no? ¿Tú no piensas así? Sí, por supuesto. Ahora, no es la presidenta de la convención la que va a resolver ese problema. Ahora, yo creo que todos o parte de los representantes, no solo la convención, de los representantes políticos de la izquierda radical, están todavía prisioneros de los grupos más ultra. Es decir, porque si no se entiende esta tolerancia de Gabriel Boric y comprensión de Gabriel Boric respecto de la funa y los golpes que le dan cuando va a tenderle la mano a los tipos en la cárcel pública. O no se entiende que la presidenta de la convención, que es una connotada dirigente y representante del pueblo mapuche, conteste con flores la agresión que le hacen. No sé si leíste la declaración de la CAM, sí, claro, respecto de la convención, claro, y respecto de los yanaconas que están presentes en la convención. Es decir, ahora, yo lo que le decía al Checho, esto va a ir generando, porque claro, a ti no te pueden, como dijo Boris ya al tercer día, dijo ya, no voy a admitir que me sigan haciendo responsable, y empieza entonces a responder con orgullo y no acomplejadamente. Yo creo que todavía esa izquierda radical tiene un complejo respecto de la violencia, complejo del cual tiene que deshacerse si quiere tener opción. Te vuelvo a insistir. Si quiere tener opción, tiene que deshacerse de ese complejo. Si no, no va a tener opción. Porque la abrumadora mayoría de los mapuches es contrario a los grupos violentos armados, pero la abrumadora mayoría de los mapuches. Si no, mira, yo hablaba hace poco con Eugenio Tuma, que era favorito, pero favorito de todas las regiones. La segura que daba Unidad Constituyente era la Araucanía y la derecha la daba por perdida, salvo un grupo de allá. ¿Y sabe por qué perdió? Por la él mismo me dice, yo perdí porque mi discurso ambiguo respecto de la solución a la violencia, del aislamiento de la violencia, del combate y del castigo derechamente a la violencia armada, fue insuficientemente claro, porque yo respondía con una solución política, pero la gente me pedía seguridad para circular con su camioneta, para llevar sus productos a la feria. Te voy a hacer dos preguntas para ir terminando, pero dos preguntas que me parecen importantes. La Fiscalía, en los documentos que por lo menos se han filtrado en las redes sociales, interrogó al presidente de la República con respecto a un informe que habría emitido inteligencia al ejército de que habrían para el 18 de octubre ingresado un batallón
de venezolanos y cubanos con la intención clara de desestabilizar el gobierno. ¿Y tú sabes algo de eso? ¿Tú tienes alguna idea de eso? ¿Tienes alguna opinión al respecto? No tengo ninguna idea y me extrañaría muchísimo. Yo creo de verdad que el gran error del presidente Piñera fue no entender, creer que la dimensión del problema era más bien una guerra con un enemigo externo y no lo que efectivamente era. Y creo que ahí partió la desconexión que llevó a la condición minoritaria en las elecciones. Yo he escuchado muchísimas esas teorías, pero no he visto ni el más mínimo antecedente concreto que permita seriamente fundarlo. Ok. Otra cosa, por supuesto, es que Maduro celebre, obviamente. Por supuesto, obviamente, por supuesto. Lo segundo, y con esto un poco tu definición personal. Tú, al ser un hombre, como te definiste al partir de centro-izquierda, entendiendo hoy día que el centro ha cambiado un poco también, el centro está adquiriendo cosas de lo liberal. Tú dijiste, yo vengo del mundo entre el socialismo y el liberalismo, y eso es lo que yo quiero. En el fondo, tratando de interpretarte, voy a agarrar cosas del emprendimiento, de la libertad, el modelo económico que trae prosperidad, pero le doy un sentido social, un sentido de equidad, un sentido de solidaridad. A través del mundo, ¿por qué sistemáticamente han fracasado las ideas de la izquierda dura? Porque no, creo yo, porque la clave, a mi juicio, es la conversación y el manejo de la tensión adecuada entre la libertad y la igualdad. Es decir, fracasaron todos aquellos que estuvieron dispuestos a sacrificar en el altar de la igualdad a la libertad. Y yo creo también que están destinados a fracasar todos aquellos que en el altar de la libertad sacrifican la vocación de estrechamiento de diferencias de las brechas sociales. Y yo creo que yo vivo con esa tensión, pero nunca estaré dispuesto a sacrificar la libertad por igualdad, pero tampoco al revés. Ok. Pepe, ha sido realmente un privilegio. Espero que quienes nos escuchan hayan visto una mirada. Se nos viene interesante las elecciones. Según Pepe Out, dice ninguno de los tres candidatos que hoy día lideran las encuestas, en teoría, que son Proboste, Sichel y Boric, va a superar el 30%. No sabemos quién pasaría a segunda vuelta. Interesantes las predicciones. París un 5%, Kast entre un 7 y un 10%, y una serie de otros candidatos, probablemente alguien de la lista del pueblo que no está definido, Artés, y alguien probablemente de la comunidad mapuche. El país no se ha ido a la izquierda, el país tiene vocación de centro, vocación social. Bien, don Pepe tiene un minuto para decir lo que quiera, está en su casa. No, ya he dicho mucho, ya solo agradecerte y felicitarte por la continuidad de este espacio, porque yo vine hace, no sé, el año pasado, hace el año pasado, sí. Y tú sabes, los que valen son los que duran. Sí, créeme que no es más fácil armar un medio, armar una página y hacer 1, 2, 3, 4, pero ya ¿cuántas llevas? No, casi todas las semanas estamos haciendo, así que por lo menos unas 50 llevamos, claro. y con distintos personajes. Estamos tratando de, además, aportar, Pepe, si lo que queremos es aportar como ciudadanos comunes y corrientes, y seguro nos equivocamos, pero yo creo, como siempre digo, ya es tiempo que los ciudadanos no seamos más espectadores y seamos actores de lo que construimos, y tengamos opinión y tengamos votos. Hay muchos amigos míos que son guerrilleros del WhatsApp, les digo yo, porque mandan todo el día cosas, pero el momento que tú les decís, oye, ayuden, colaboren, o pónganse con una cuota para que estas cuestiones funcionen, no, miran para otro lado, pero al día siguiente vuelvan a matar tu WhatsApp diciendo, mira lo tremendo que es, qué sé yo. Yo creo que esa es la diferencia entre los que dicen
y los que hacen. Y yo creo que estamos definidos por nuestros actos. Absolutamente. Estamos tratando en Unidos por Chile, que hay un grupo maravilloso de gente que nos aprovecha de dar las gracias, un grupo maravilloso de gente que nos apoya y entre todos tratamos de desafiarnos. Hay un grupo maravilloso, realmente extraordinario de hombres y mujeres. Estamos tratando de ser actores y no espectadores. Un abrazo, Pepe. Este fenómeno se está extendiendo. Sí. Hay mucha gente en muchas partes. Mira, a mí me han invitado ya 3 veces a casas donde hay 8 o 10 personas que se están juntando a conversar. Bueno, ya te voy a invitar, ya, está bien, te voy a invitar. No, de verdad. Y eso es nuevo. O sea, eso es completamente nuevo. Eso no ocurría. Los jóvenes que dicen, oye, en mi WhatsApp, ahora en mi chat, se habla del país. Cierto. Antes se hablaba solo de la música y del carrete, ahora se habla del país. Quizás y eso es muy positivo para los países. Quizás es un nuevo punto de inflexión y quizás yo espero de corazón que salgamos fortalecidos de todo este camino complejo en que estamos. Un abrazo, Pepe. Nos vemos mañana nosotros, nos vemos mañana. Sí, así que un abrazo. Y gracias infinitas a todos por su audiencia, como siempre. Que estén súper bien. Chao.